vamos a empezar. Bueno, buenas noches, chicas y Buenas chicos. noches. No tenemos chicos hoy. Quiero agradecer a Graciela que, bueno, en primer lugar, Graciela, hemos hecho una especie de conexión que me envía a veces pensamientos o algo de mañana generalmente. Y entonces si no me equivoco, el jueves, no antes, miércoles, algo así, me dijo, ¿qué te parece si tocamos el tema de las limitaciones desde, hay tantas perspectivas? Y yo creo que ya hemos venido tocando el tema de límites, en el sentido de cómo poner límites, salieron dentro de determinadas, de otros temas que tocamos, pero límites, limitaciones, tenemos yo creo que para rato y para verlos desde distintas perspectivas, como dije antes. Límites, ¿qué son límites? ¿Qué les da? ¿Cuál es la asociación primera cuando decimos límites, por ejemplo? ¿Qué nos salta a la mente? Prohibición. Prohibición, ok. Advertencia también puede ser, ¿no? Advertencia, ok, sí, que acá hay algo, Claudia, yo la veo. Seguridad. Hola, ok. Miriam. ¿Podrías repetir, Claudia, que no te escuché? Seguridad. Ah, seguridad, vale. Para mí, límites son desafíos. Hola, ya fue. Graciela. Para mí, límite es un poco parar el control de las cosas. Quiero, pero no puedo por ciertos límites o limitaciones, sobre todo en la vida de relación. Okay. En mi forma de relacionarme con otros. Hasta aquí puedo y hasta aquí es donde no puedo y tengo que parar. Es un límite. Ok. Creo que me tocaría a mí, pero quiero que presten atención a ver si puedo hacer una abjaná, como se diría, una diferenciación en como que este lado de la pantalla, Gila, prohibición y advertencia estamos como en campos medio más parecidos, me parece, y creo que podríamos asociarlo con algo de afuera, ¿no? Porque aunque una advertencia puede ser un mensaje interior, pero lo sentí como que nos limitan, nos prohíben, nos advierten de algo, y que es cierto, porque los límites siempre son, digamos, como una barrera donde no podemos pasar. Y entonces eso puede ponernos el exterior, la sociedad o las circunstancias, y también pueden ser cómo los vemos desde adentro. Me parece un poco que Claudia dijo seguridad, que podría ser de los dos lados, sentirse seguros y también un marco de seguridad. Y Graciela y Miriam como que más lo sentí como más algo interior, una vivencia interior de los límites, como que límites es como vemos un límite, una limitación, y Miriam como un desafío, o sea, algo a lo que tengo que sobreponerme o adaptarme, o sea, tomar algún tipo de medidas, pero algo interno. No sé si es así, Miriam, si así lo interpreté. Respeto a Graciela, creo que sí, porque me hizo así con la cabeza, y además... Sí. Sí, ok. Sí, porque yo entiendo que para mí los límites siempre son como, con relación a mí, es como una autoimposición mía, ¿sabes? Los límites es como yo interpreto lo que veo afuera, para mí. Ok. Sí, un poco lo que, si vamos a lo que hemos hablado, dijimos que en definitiva todos tenemos
una construcción mental, esquemas mentales que nos hacen ver de determinada forma la realidad exterior o la interior, así que sea como sea, siempre vemos afuera algo nuestro. Pero es cierto, las limitaciones pueden ponernos los demás. Sí. Y las limitaciones podemos ponernos nosotros también. Eso creo que todos... Sí, Claudia. Cuando vos escribiste el tema para hablar, era las limitaciones que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Uh-huh. Cuando yo leí la primera vez el tema son los límites, pensé, ¿cómo acepto yo o no acepto los límites que otros me ponen? Uh-huh. Pero después volví a leer lo que escribiste y no te referías a eso, vos te referías a las limitaciones que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Bueno, en tu definición. Ya no me acuerdo lo que escribí, pero... En la introducción a la charla de hoy. Sí. Porque, como vos dijiste, depende de qué perspectiva le des la palabra límites. Ahora, cuando vos dijiste recién ahora, ¿qué es para ustedes límites? No los límites que nosotros nos ponemos o que nos ponen. Para mí, límite es algo que vos estás encajado adentro y de alguna manera te da seguridad. Los límites de un país, los límites de un territorio, los límites nuestros también, el límite de mi cuerpo. Exacto. No, yo justamente quería plantear esa visión en todos los sentidos y que eligiéramos de repente en qué enfocarnos hoy. Yo estoy muy de acuerdo con que límites, por un lado, es algo que de verdad nos limita y entonces tendríamos como que un encuentro. Nos ubica. Sí, como el valor de la libertad o la forma de expandirnos. Y otro valor muy importante que es lo que dijo Claudia, seguridad. Y acá me acuerdo de de algo que uso con los padres, por ejemplo, la necesidad de límites en los niños, por ejemplo. Que hay por ejemplo, recuerdo que leí una vez, y es cierto, si hay en creo que les dije también acá, puede ser, pero vamos a repetirlo. Si estamos, por ejemplo, en un penthouse en el piso superior, en la terraza de un penthouse, y no tengo paredes ni bordes, y es muy amplio y todo, y hacemos una fiesta muy grande, y estamos bailando y saltando, y invitamos de repente a una bailarina, súper bailarina, muy reconocida mundialmente, que sabe hacer obras, un baile maravilloso. Vamos a bailar. Cuando llega a ese lugar y es todo abierto, la pregunta es, ¿cómo bailará? ¿Podrá explayarse en todo lo que ella sabe hacer? ¿O al contrario, el hecho de que no haya límites puede influir en la forma de su baile? Y yo creo que todos nosotros, si nos ponemos a bailar, por ejemplo, en un lugar así que sabemos que si podemos caernos son 300 metros abajo, de repente no bailaríamos muy cerca de los bordes, claro. O nos estaríamos todo el tiempo cuidando, porque sabemos que hay algo que nos puede tirar al vacío. Entonces, por un lado, son necesarios los límites, y creo que no hay ya de por sí el hecho de que seamos seres humanos, estamos en un mundo que es finito, le hemos puesto, o esta realidad no es infinita, o sea, tiene sus límites. Los países tienen los límites, nuestra casa tiene paredes que nos limitan, nuestro cuerpo no solo tiene su principio y fin, sino que en el mismo cuerpo tenemos limitaciones fisiológicas, biológicas. La sociedad tiene límites, y entonces, por un lado, es algo que nos da una seguridad porque nos marca puntos, guías. Y luego está la interpretación que hacemos de verdad de esos límites, que pueden ser objetivos, digamos, porque existen. Y entonces la interpretación nuestra
viene un poco a ver qué son para nosotros los límites y toda esa parte subjetiva de nosotros mismos. Ahora, una persona con un límite, una limitación física, por ejemplo, se puede sentir inseguro, seguro, limitado, que no tiene todas las condiciones, o sea, desigual, minusválido, diríamos. ¿Qué creen ustedes? Según cómo ven el problema, porque vos ves gente que está en silla de rueda y baila clásico o juega al básquet, y esa gente, ¿cómo se llama? Se siente con capacidad, o sea, pasa los límites de un menos válido, ¿no es cierto? Ahora, yo tomé el ejemplo mío que ya se me vino a la cabeza, es que lo relacioné con los límites, que yo, por ejemplo, no me puedo vestir con vestiditos, con polleritas cortas, con escotes, porque soy una mujer grande. Entonces, para no hacer el ridículo, me puedo vestir, pero voy a hacer el ridículo. Entonces, para mí, esos son los límites. Y el otro límite que uno tiende a sobrepasar los límites, eso, cuando vos ves un cartel que dice prohibido tocar pintura fresca, ¿qué haces vos lo primero que te vas a tocar? Yo por ahí le encaré los límites, no por otra situación. Lo interesante es que justo qué es lo primero, cuando hablamos así nos pedimos qué es lo primero que salta y no dice nada de nada, o sea, no significa que, pero sí nos da las perspectivas como una misma palabra o un mismo concepto se puede establecer y relacionar con distintos campos, porque podemos, por ejemplo, decirnos ahora, bueno, vamos a hablar de las prohibiciones como límites y ahí tenemos un tema. Vamos a hablar de los límites como seguridad y bueno, ya vimos cómo nos hacen sentirnos seguros. El hecho de que nuestra casa no tuviera paredes, ¿cómo nos sentiríamos? O sea, hay una necesidad de límites en nuestras vidas para que podamos vivir en un entorno conocido. Porque, ¿qué nos dan justamente esos límites? Los límites. Un marco. Seguridad. Un marco de seguridad, un marco de donde sabemos cómo se mueve la vida, qué cosas están permitidas, qué cosas no. Y ahí estarían las prohibiciones también señalando hasta dónde puedo llegar en determinada función, en determinada actividad que hago y hasta dónde puedo llegar en determinada actitud hacia alguien o hacia una organización. Y luego está eso mismo, ante cada límite, ya sea objetivo o no, ¿qué puedo hacer? Y acá tenemos diversidad de experiencias personales de nosotras y que hemos visto. Hay ejemplos de personas, ya que hablaste de silla de rueda, ¿cómo se llama este muchacho? Un muchacho que no tiene piernas ni brazos y hace charlas por todo el mundo, motivador mundial, porque justamente trata de decir eso. Las limitaciones las tenemos acá. Tenemos en la cabeza. La cabeza. Sí, Graciela. Nancy. Sí, te oímos. Yo quiero decir así, yo que tengo una limitación física, al principio sí sentía que no quería estar tan limitada, que hubiese querido poder moverme más con mi cuerpo. Me sentía como que quería dar más de lo que en realidad podía hacer. Y luego, haciendo el Pilates, por ejemplo, cambié de perspectiva. Dije, gracias que soy constante y que me adelanto y que trato de hacer
pero no sobrepasar la competencia, digamos así, la superación es hacia mí misma. Yo nunca voy a ser una atleta rusa, porque no tengo esa capacidad, no nací con eso. Pero si me pongo a pensar en relación a mí misma, cuánto me superé, puedo decir, wow, es una barbaridad. Y en cuanto a otros límites que a mí me interesa hacer hincapié, es en nuestra vida de relación. Cuando nos queremos relacionar con cierta persona y hacemos todo lo posible para que esa otra persona nos acepte o llegar hacia esa persona, hacer como una especie de amistad y no podemos, tenemos un límite con esa persona porque si esa persona es cerrada y por más que hagamos y tratemos y la persona no nos abre su corazón o está cerrada a recibirnos, bueno, es un límite también que tenemos. La sensación mía primeramente fue como escribí en el WhatsApp, que querer es poder, pero no siempre querer es poder. Porque si dependemos de otra persona y la otra persona no quiere aceptar, no podemos mendigar a esa persona que nos abra su corazón, que nos reciba, porque ya sería sobrepasar. Nosotros hicimos, el tema es descubrir hasta dónde paso yo mis propios límites, me parece a mí, ¿no? Que es la forma de interpretar, que bueno, es un desafío, como dijo Miriam, lo encaré, no puedo superarlo, me quedo contenta con donde estoy y dejo de lado el sentirme frustrada o el sentirme traumada tengo que estar contenta con lo que pude hacer, porque es un límite ajeno a mí. Exacto. En todo este proceso que dices, hay toda una serie de aprendizaje de cómo ver el límite y qué hacer ante el límite, que eso es el otro. O sea, qué actitud podemos tener ante los límites, sean los que sean. Uno de ellos es desafiarlos, que desafío es también eso, porque desafiar no significa, desafío es encontrarnos con una situación y ver qué podemos hacer. No significa que siempre la vayamos a sobrepasar. Una de las cosas que podemos hacer es aceptar que no podemos pasar más allá, que no podemos hacer otra cosa, que no podemos hacer más. Me recuerda el caso de Claudia con el sistema. Sí, tal cual. O sea, Claudia tiene muchas ganas o tendría muchas otras opciones de realizar de otra forma el trabajo de ella y le encantaría poder hacer más, como ella misma lo dijo, pero está trabajando dentro de un sistema que no le permite hacer más allá de lo que le sirve al sistema. O sea, y entonces, ¿qué hace Claudia? Ponerse todos los límites. El sistema es desgastarse. Ponerse, desafiar el sistema y decir hago lo que yo, es conseguir que no hace ni eso ni lo otro, porque ya estaría trabajando, no estaría trabajando en el lugar. Y eso nos pasa en cualquier trabajo incluso. Podemos ir con muchas aspiraciones de quiero esto y esto. Llegamos y hay que hacer las tareas que hay que hacer. Entonces, en definitiva, toda la vida es una serie de limitaciones, si queremos decirle. O sea, que por eso me gusta decir puntos, indicaciones, puntos como de control, de guía, que nos señalan el caminito a seguir. Y si no lo seguimos, entonces nos tenemos que salir de esa situación determinada. Entonces, por un lado, la primera conclusión que llegamos, creo, es que cuando hay un límite, o le vemos qué significa para nosotros y de verdad cómo trabajamos con él, y cómo trabajamos con él implica
si vamos a querer sobreponernos, sobrepasar ese límite, si es posible cuando es una limitación que queremos que es interna, que puede ser una creencia o puede ser condiciones objetivas, pero que podemos, trabajando, hacer un adelanto o hacer parecernos un poco más a lo que querríamos. Que en definitiva, la imagen de lo que queremos llegar sin límites o sobreponernos a un límite la tenemos nosotros también. Y entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es de nuevo conocernos. En definitiva, la vida es un proceso de conocimiento y de crecimiento. Es una forma de crecer también. Claro, conocimiento. Ahora, con respecto a lo que dijo Graciela, decime si estoy equivocada o no. Sí es cierto que tenés una limitación física, pero si vos pones más esfuerzo y seguís, no te quedas plantada a donde llegaste, sino que todos los días haces un poquito más, a lo mejor llegás a tener que mucho más ¿cómo es? Habilidades, digamos, que antes no las tenías. Te explico algo. Hoy justamente he visto un programa es una jueza que se presentaba el hijo reclamándole a la madre que se preste un poco de atención a ella porque tenía una hija que tenía parálisis cerebral y le dijeron, cuando nació, le dijeron que no le daban mucho tiempo de vida, y ella dice que se puso firme y le empezó a exigir más a ella que al hijo que estaba ahí, y toda la vida le exigió más. Dice, mi hija ahora tiene 30 años y mi hija lee, mi hija habla, mi hija pinta, mi hija camina. Dice, pero yo creo que es por todas las exigencias que yo le hice. Por eso te digo, no hay que decir, bueno, llegué hasta acá y acá me quedo. Gracias, En mi forma de pensar. Lo recibo con amor lo que me has dicho, pero no, totalmente, todas las mañanas no me levanto de la cama sin hacer los ejercicios que tengo que hacer. Al contrario, la profesora a mí me corrige, que no de entrada tengo que hacer el ejercicio perfecto, que haga gradual, que despacio. Yo soy la que quiero hacer más. Y la profesora me dice, no, vos tenés que hacer pequeños movimientos, no grandes movimientos. Así que, no, es algo que quizá perfeccionismo en mí, pero llegar a poder aceptar quién soy fue un trabajo también que fue arduo, porque primero que uno se tiene que aceptar con ese límite que tiene. Y después va haciendo, pero uno no se tiene que comparar con respecto a un atleta, porque nunca lo voy a hacer. Seguro. Está el límite mío. Que tengo que saber ubicarme, qué es conocerme, como dijo Nancy. ¿Hasta dónde puedo llegar a dar sin provocarme ¿cómo es? Daños mayores al cuerpo de los que ya tengo? Claro. Claro. Una cosa. La palabra límite, yo quiero pedir disculpas porque es como, soy muy atrás de ustedes en algunas cosas, vengo de un lugar mental diferente y yo la palabra límite no me gusta para nada. Es decir, la palabra límite para mí está muy cerca de lo que yo no digo por nada que es libertad, pero sí hay algo que me puso un límite durísimo, que es la salud. Ante la salud y ante donde terminaba mi esfuerzo y mis negaciones, tuve que acceder a que un tercero me ponga los límites, por ejemplo, en la cirugía. No hay otra cosa más que una cirugía. Bueno, yo soy una negada siempre
la palabra, la imposición me molesta, pero de terror. Debe haber algo por ahí que no acepto eso, por eso me molesta mucho la cuarentena estricta, como si uno fuera irresponsable siempre o todos, que nos pongan en una cosa igual, porque respeto mucho la vida. Entonces, esa historia de uno no cumple, sí cumple, poner límites, y a mí me da, me angustia mucho. Siempre he tratado de llegar, obviamente, hasta el límite, como dicen todos, hasta donde uno puede, uno tiene que aceptar que no puede, y hasta ahí es, pero aún así, aún terminando el tema, no es que me pase del otro lado, pero siempre mi cabeza, mi espíritu es demasiado libre para aceptar la palabra totalmente. Entonces siempre tengo un ida y vuelta con eso, ¿no? Más allá de ser, en algunas cosas hablo obediente con mi cuerpo, con mi salud, protesto, como me dice mi doctor, pero hago, las cumplo, sí, soy ya de protestona de nacimiento, pero cumplo, hago todo lo que tengo que hacer y me hago un esfuerzo enorme. Por eso también cuando uno del otro lado no encuentra la devolución a todo ese esfuerzo, o parece tan simple, ay no, pero Graciela, en un año saliste, ya está. Pues uno no encuentra la fuerza de todo un entorno, de la parte médica, donde tiene una gran influencia, hasta cuando se supera todo, parece que fue fácil. Bueno, ese tipo de cosas a mí me hicieron ir hacia adentro, y desde adentro, quizás yo soy la que se autoimpone algunos límites como para probarme y poner una medida de lo que estoy haciendo. Es cierto, eso de como mojones, uno caminar adentro, ¿no? Pero realmente los límites es una palabra que no me es fácil asimilar a mí. ¿Sí? Eso nomás de ser un poco rebelde de siempre, de siempre. Pero, bueno, pero acepto y he sido obediente con muchas cosas y he sacado adelante muchos problemas como hace Graciela, a pesar de la opinión, bueno, hasta acá y después, bueno, tendrá que, no sé, como que no hay más allá. Con el tiempo, cuando vos le demostrás que fue desde acá que uno salió, nadie te dice, tenés razón, había más allá, hay que buscarlo, hay que pasar quizás algún límite, para poder buscar esa parte que uno busca, ¿no? O necesita. Y bueno, a veces veo, sí, es una lucha silenciosa, sobre todo la enfermedad de uno es una lucha silenciosa, es difícil transmitir lo que uno siente, lo que uno quiere o hasta dónde va, y por qué sí acepta la parte que le toca y bueno, se mete también dentro de esos límites para poder superar, porque uno no es un individuo, estamos en una comunidad y bueno, más cerquita, más cercana a la familia, todo es una historia que a veces es difícil que el pensamiento ese de uno sea recibido de esa manera del otro lado. A veces yo me he encontrado en una soledad impresionante ante gente súper brillante, por así decirlo. Y lo más simple no lo podían entender. Entonces, ese tipo de frustraciones las fue llevando hasta demostrarle, pero sin contarle, ves que no era así, acá estoy así. Entonces, bueno, tengo una lucha interna muy grande con eso, ¿no? Con las limitaciones, los límites que pone la gente o la persona en el entorno, que no son reales. Uno los puede correr, siempre dentro de una lógica de superación, pero hay un poquito más allá del límite, ¿no? Está bien que ahora, por ejemplo, con esto de la enfermedad se tomen algunos límites que tampoco no todos están bien tomados. Los límites que nos han puesto, sobre todo acá, no son tan simples. Vamos, es una lucha tremenda la que tengo con eso también, pero bueno, no viene al caso de ahora. Bueno, eso nomás, perdón. Gracias, Dora.
Bueno, es significativo y además te conocemos ya ese espíritu luchador que tienes, es una característica. Y yo creo que acá nadie está diciendo lo que está bien y lo que está mal, porque voy a decir un poco qué es lo bueno para nosotros y también un poco a especificar la palabra aceptar, que a veces tendemos a identificarla con renunciar. Y eso es lo que tú te niegas. Tú te niegas a renunciar a la vida y por eso vas a dar lo máximo de ti. Es tu elección y esa es tu libertad, digamos, de acción que al menos te permite hacer una elección y llevarla hasta donde puedas. Hasta donde puedas hay siempre una limitación. La vida, o sea, no las queremos ver, pero son limitaciones objetivas que hay. El día, las horas que tengas para hacer determinados, si es ejercicio, si es algo, el estado físico, lo que sea, o en una operación, estar alerta, por ejemplo, no puedes estar todo el tiempo, porque o soportar el dolor, hay siempre que elegir, o una anestesia para soportar el dolor y que puedan trabajar, o por ejemplo, estar alerta y controlando. Entonces, yo creo que son muchas cosas que se nos unen en el significado de la palabra límite, que está relacionada con la historia nuestra, como todas hemos visto. Por un lado la historia, por otro lado el carácter, los genes, que cada uno viene con determinadas temperamento, eso es de nacimiento. Y luego, justamente la historia y cómo la dinámica que hubo entre nuestro temperamento y las cosas que nos sucedieron en la vida y nuestra experiencia, porque si tú, Dora, hubieras luchado muchas veces y hubieras encontrado siempre otro límite, entonces quizá lo que hubieras aprendido es que siempre hay un límite donde debemos o buscar otra solución o que está bien también. Hay personas que dicen, hasta acá llego de esta forma, ahora voy a superarlo de otra forma. O sea, digamos, cambiamos patrones, pero sí no nos dejamos vencer por las limitaciones. Yo creo que acá tenemos un ejemplo de todas, por las cosas que nos hemos contado, que no nos hemos dejado vencer por limitaciones, porque el hecho es que estamos acá hablando y estamos tratando de superarnos, sino ¿qué hacemos con esas limitaciones? Se nos perdió Claudia. ¿Qué hacemos con esas limitaciones? Y bueno, hay limitaciones físicas, como dije, de este muchacho, que él podía haber renunciado a vivir y decir, esto es lo que tengo. Por un lado es conocerse, decir, esto es lo que tengo. Pero ahora vamos a conocernos qué capacidades tenemos, más allá de eso, que no dependen de mi pierna o de mi movimiento o de mi perfeccionismo o de otra característica que tengo que es específicamente estar relacionada con ese órgano o con esa actividad que nos prohíbe. En el caso, por ejemplo, de la cuarentena o de que nos ponen determinados límites, es la capacidad, por un lado, de entender el razonamiento de otros, entender el por qué y cómo me manejo ante ese por qué. ¿Cómo puedo, como tú bien dices, correr un poco los límites y decir, ok, yo salgo, ando, corro dentro de determinados márgenes donde no perjudique a los demás y no esté haciendo algo que no vaya en contra de mí? Entonces acá vemos que en definitiva nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos límites. Porque el hecho de buscar otro camino es limitarnos ahora a otro, o sea, limitar este campo ya lo dejamos, limitamos nuestra interacción con el entorno, nuestra conversación con nosotros mismos, nuestra relación con otra persona, como decía Graciela. En una relación decimos, he dado lo máximo. Llega un momento que tenemos que poner el límite en el dar porque no recibimos nada a cambio. Y entonces ahí somos nosotros quienes debemos poner un límite porque si no estamos en realidad poniendo otro límite que es a la vida, a la tranquilidad, en forma inconsciente. Entonces, ¿qué hacemos? Limitamos un poco nuestra capacidad de dar, pensamos y nos limitamos. Tengo muchas ganas de abrazarte, pero hasta acá. O sea, es realmente un límite que nos ponemos a nosotros mismos. Y
en este sentido me acordé ahora del árbol de la vida, que en una de las partes justo está lo que en hebreo se dice la gvurá, que es como la perseverancia de algo, y bueno, tú serías la perseverancia, Dora, de llevar a cabo, o sea, de hacer lo máximo dentro de aquello que te molesta para sobrepasar, porque la limitación para ti habla de, o sea, es el concepto que tienes de límites, y más De libertad. habla de algo que tengo que demostrar que puedo más que eso. Si eso es lo que te hace feliz, bebacallá, o sea, por favor. Pero a veces la voz esa de que tengo que demostrar no es nuestra, no es interior, no sale de mi necesidad, sino que es algo adquirido, creemos que hay que luchar y demostrar, y entonces perdemos mucha energía en el camino. Yo no te veo con falta de energía. De repente sí esa forma de luchar, digamos, por lo que quieres ha contagiado o ha teñido tu vida de determinadas, Claudia, de determinado color, las relaciones o lo que sea, pero te veo llena de energías, o sea que en ti, lo que tú hablas, más allá de una lucha, es un camino, una elección, una forma de vivir que te llena de energía. Eso es lo que me da. Ahora, es que tengo una exacerbación de algunas cosas, ¿cierto? Voy, ¿no? Pero es algo que, por eso te pedí disculpas, porque es algo que yo no puedo manejar todavía. Porque tengo algunas negaciones por algunos hechos que ocurrieron, y que yo sé que hay, digamos, que mis razones, pero tengo que entender las razones del otro lado. Y bueno, ahí es una lucha interna bastante fuerte, pero he podido mostrar a la persona que me dijo, no vas a poder, que después pude. No significa que no es una lucha, o por no decirlo, o ante otro. Ahora que está Claudia, si el médico te dice, bueno, hasta acá, y bueno, después tendrás que hacer esto simplemente para esto o lo otro. Ah, no, yo salgo como un tiro a buscar esa parte que no la tiene, y con el tiempo, acá estoy con la diferencia que hice. Quizás por este ímpetu que todavía tengo, y que no renuncio, digamos, ¿no? Soy un poco así, no renuncio ni ante lo más negativo, y creo que muchas cosas las saqué adelante por la cabeza. Yo digo la cabeza y no sé qué es, por el pensamiento de perseguir, ha sido imposible. Y hasta ahora, bueno, hay cosas obviamente que no he podido, porque dependen de otros. Y bueno, esa es quizás mi limitación grande, ¿no? Pero sí, estoy exacerbada en algunas cosas, estoy en la antípoda, digamos. ¿Qué pasa en esas situaciones que no puedes, te causa malestar, te causa angustia o...? Claro, cuando uno está en una lucha o por la salud o con cierto momento que esté pasando, de lo que ya pasé, producen una angustia terrible, porque aparte hay momentos donde uno no los quiere compartir por un entorno cercano, por ejemplo los hijos, para evitarle, porque cada uno tiene su vida, evitarle por lo menos un mínimo que no estén tan pendientes. Pero la lucha mía con respecto a la salud me la he guardado mucho, les he mentido mucho, por eso es que ahora los tengo todo el día acá, aunque les diga que estoy bien, igual vienen, y tienen razón, pero yo también, mi razón es no crearles más de lo que ya tienen con esta madre que les tocó, y que no me puedo quejar, pero bueno, trato en esto de no quejarme, ¿no? Y por escondido la lucho, pero tremenda. Creo que la única que descubrió eso fue mi mamá, y yo le hacía un cuento, entraba, me preparaba afuera de la puerta, y entraba como siempre,
yo me iba a la casa de mi hermana y mi otra hermana me llamaba. Me dice, ¿te pasa algo? Recién vengo de ver la mami. Dice que no estabas igual, que algo te debe estar pasando y quería que te pregunte. Es decir, esa manera errónea de confundir a alguien que te conoce tanto, ¿no? Como la madre. Entonces eso fue para mí terrible cuando empecé a dar cuenta, bueno, que yo también era vulnerable, que tenía que decir, bueno, me duele acá, no, vine. Es decir, aprender eso me costó mucho porque en un momento tuve que ser la Mujer Maravilla. Que un médico me dijo, no trata de llorar, hacer que se le dé la gana, es un ser común, no es la Mujer Maravilla. Llore, grite, ría, conteste, lo que sea. Y creo que desde ahí empecé como a desenroscar hasta la firma la tenía muy, muy difícil, muy enroscada, y empecé a poner mi nombre primero. Y entonces ahí me empecé a curar un poco, y eso lo conseguí con una psicóloga, una muchacha muy joven. Empecé a sacar el enrosque que donde estaba, y a mirar de otra manera y a sentirme fuerte, pero no la Mujer Maravilla, sino con todos los problemas, las necesidades, los tropiezos, y dejé la otra parte fuerte para que todo un entorno no me hiciera más daño del que ya tenía, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, soy muy independiente y me asusta, por ejemplo, la cercanía de alguien que puede, ahora ya no, pero ya yo misma dejé ese interés, pero de alguien, de una persona que tenía mucho interés en mí, y yo tenía terror de despertarme y ver a alguien al lado. Con el tiempo me fui dando cuenta, porque era una persona re importante para mí también, pero no sé dónde lo quería poner porque no quería que esté muy cerca. Yo creo que eso marca un poco a veces los malos momentos que uno pasó y cree que todo el mundo es igual, entonces bueno, lo pone en el mismo rango, ¿no? Hasta que uno aprenda esto, bueno, ya me hice grande, entendí todo, pero bueno, ¿de qué pasar todas las oportunidades de mi vida? Que no me arrepiento porque a veces creo que fue el ara de mis hijos, ¿no? Siempre era tener que irme y dejarlo, bueno, este tipo de cosas que aún siendo grande, cada uno con su familia, tiene hijos, tengo nietos, aún sigo con esa sensación, ¿no? De querer estar cerca. Bueno, ahora ya soy grande, ya pasé, por eso estoy en otra etapa de la soledad, de sentirme muy acompañada conmigo mismo. Por eso lucho tanto, me siento espectacular. Y una vez dije eso, casi me matan. Decís así, porque vos nunca aceptás ninguna cosa, pero digo, pero yo estoy diciendo, somos amigas acá. Yo me siento re bien. He sacado todo lo otro y me siento bien, no sé, cantando ahora, pintando, saliendo con mis amigas, no sé, viajar, que es una pasión enorme. Y encontré todo eso y no tengo una necesidad de otra cosa. Me fui proveyendo de lo poco lo mucho y tengo un entorno interior muy fuerte y no sé si está bien o no, pero yo no me siento sola, por ejemplo. A veces no tengo tiempo de sentirme sola, porque hago todo, tengo una cantidad de relaciones permanentes que todo el día no me siento sola. Y bueno, a veces es también poco entendimiento, poco, siempre sentido como lo decís porque estás sola, porque no sé qué. No, yo lo digo honestamente, en un momento sí, cuando recién me divorcié, porque era la sensación, se me quema algo, se me quema la heladera, ¿qué hago? Después entendí que yo tenía que conseguirme dinero. Empecé a trabajar, me creé toda una situación que todo lo que me faltaba de ese tipo de cosas se pagaba. Llamaba al portero, llamaba al electricista, tal cosa, y entonces me hice fuerte también ahí, y bueno, quizás en la parte interior mía sí me quedó un poco la rudeza de estar muy arriba, haber superado todo, ¿no? Que en el fondo
No es así, uno siempre tiene, depende de otro, pero sí soy un poco. Soy italiano, entonces media cerca, creo. Y muy pasional, bien perdón. Dora, yo creo que tú tenés un camino de aprendizaje y has sido justamente viendo tus propias limitaciones, que es eso mismo, la interpretación de los límites si son afuera o adentro, y has ido buscando lo que mejor. El mejor, ¿qué te puedo decir? Bien o mal, es algo que tu vida, tu satisfacción interior y tus condiciones, si no te estás matando con todo lo que estás haciendo, o sea, no es que cada vez vas al médico y te dice, está cada vez peor, mire que si sigue así va a morir, o si, cómo te sientas, yo creo que sos un ejemplo de que justamente lo que a ti te hace bien, tú lo haces. Y has limitado hasta el médico. Decís, bueno, él me dice que tal cosa hago yo. O sea, en definitiva, yo creo que lo que te falta es mirar la palabra límites, no como siempre algo que tenés que sobrepasar, sino condiciones que pasan y bueno, ¿qué hago con ellos? Y tal. Hasta ahora yo creo que tu ritmo de vida y camino que elegiste es justamente eso, una adaptación a lo que a tu aspiración, a tus sentimientos, a lo que quieres ser y lo que te brinda la vida y las condiciones donde te puedes mover. Y has buscado y has encontrado lo mejor. Y yo pienso que esa es digamos, no hay recetas de qué es. La receta es, creo que nuestro propio termostat que nos dice. Eso, exactamente, eso es lo que cada uno, ¿qué hago frente a una limitación y cómo me siento? Y creo que todos hemos pasado situaciones donde vemos, a esto debo sobreponerme, esto debo hacerlo y debo intentarlo todos los días, y otras veces decimos, yo elijo fluir y que sea lo que sea, pero no es renunciar nunca. A veces, justamente cuando aceptamos, no puedo, lógicamente luego que hicimos varios esfuerzos, porque si no sería renunciar de antemano y eso creo que no estaríamos, no tendríamos los éxitos que hemos logrado en nuestras vidas si hubiéramos renunciado. Entonces, sin renunciar, hay un momento que decimos, bueno, hasta acá puedo, pero ese hasta acá no significa que se me termina lo que puedo hacer en este sentido, como recién dijimos, y entonces ahí buscamos otras alternativas o simplemente decimos, en esto no tengo por qué gastar energías, me está costando mucho más, y entonces cuando hacemos esa aceptación, de pronto o recibimos tranquilidad, o nos damos cuenta que estábamos agarrando algo que realmente no nos hacía bien. Pero es lo que a una persona puede ser eso lo que le hace falta, a otra puede ser al contrario. Tiene que ser sobreponerse, esforzarse y dar un poco más. O sea, la balanza es individual. Y la balanza tiene que ver, yo creo, más allá con nosotros mismos, sino de nuevo con el propósito que tiene nuestra vida. Y ahí entran otras cosas que van más allá de nosotros. A ver, la doctora que se nos desapareció. ¿Cuál es su...? No te oigo porque mute. No, que me entró una llamada del extranjero. Por eso salí. La limitación. Me perdí un poco de lo que contó Dora, pero estuve pensando a lo largo de lo que cada una aportó, que es interesante ver el punto de vista personal de cada una con los límites que les tocó vivir, o que nos tocó vivir. Y cuando Gila dio el ejemplo de prohibido tocar porque está la pintura fresca y pongo la mano, es el desafío que decía Miriam. ¿A quién desafío? ¿Al que puso el límite o me desafío a mí misma? ¿Puedo contra ese límite? ¿Puedo pasar ese límite? Y yo creo que un poco todo ese aprendizaje, como dijiste, y es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras limitaciones, qué es lo que nosotros podemos hacer, porque Graciela decía, yo tengo una limitación. Todos tenemos limitaciones, todos somos minusválidos en aspectos determinados. Lo importante es conocer y saber que no te perjudique. Lo que puedas hacer que no te perjudique,
es válido. Yo cuando Graciela habló sobre el tema de las relaciones y el límite que el otro pone, es lo que me refería cuando lo comenté al principio, que el tema es, o sea, cuando nosotros nos ponemos nuestras limitaciones, sabemos engañarnos. Y sabemos hasta cuánto podemos tirar de la soga y decir, bueno, mi límite hoy es una soga, es una barra de hierro, y mañana mi límite es un piolincito. Así que puede ser un poco blandito y lo paso. Pero, ¿cómo es nuestra actitud? Inteligentemente, es aprendizaje. Cuando el otro me pone a mí el límite. Porque en el final de lo que escuché de Dora, a ella no le gusta que le pongan límites, pero ella muy clara le ponía límite al otro, vos a mi casa no entrás, vos en mi cama no dormís, de alguna manera, yo te estoy poniendo el límite. O sea que para recibir los límites nos cuesta, pero para ponerlos quizás es más fácil. Y bueno, yo creo que el desafío es ese, saber cómo aceptar el límite que nos pone el otro, porque yo me quiero acercar al otro y el otro no me permite, como decía Graciela. ¿Cuál es mi estrategia? Y por otro lado, lo que vos decías de si tenemos un límite muy difícil y no lo queremos o no lo podemos pasar, no sentirnos de alguna manera que estamos derrotados, intentarlo. No estoy muy segura. A veces no intentarlo y saber que no lo intento porque sé que no lo voy a poder pasar, no lo tengo que tomar como algo malo. Es como el refrán que se dice en hebreo cuando uno sale a la calle. Es preferible ser inteligente y no tener la razón. Entonces es cuidarnos a nosotros mismos. No que eso sea un modo operante de siempre, que siempre que tengo un obstáculo no lo hago. Es como un nene que si sabe que no sabe correr, nunca va a participar en una clase de gimnasia. Y el profesor de gimnasia tendrá que enseñarle alguna táctica, alguna estrategia para que pueda sobreponerse a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, qué estrategias tener para poder llegar al otro, como decía Graciela. Perdón, yo que la conozco allí ya, a Dora, no opino igual que Claudia. Para mí, ella no le ponía límites al otro, ella se vivió poniendo límites toda la vida. Y llegó el momento en que dijo, basta, yo soy libre y voy a rezar con todo. Y es así, Gilla. Sí, totalmente. Siempre, sin querer, uno se fue poniendo límite toda la vida. Toda la vida fui para adentro para muchos y yo no existía, hasta ni en la firma, mi nombre. Y es dar demasiado, como decía Nancy, que uno se queda vacío, tampoco hay derecho de dar todo, así sea quien sea. Hay que guardarse un poquito para uno. Eso es lo que yo aprendí, pero muy tarde porque aparte tenía 3 niños chiquitos. Empecemos por ahí. Uno de 2 años y medio y mellizos. Entonces, mi fijación fue cuidar a los chicos, no importa si era un entorno agobiante, luchar mucho, no existir como persona tal vez, digamos, no había tiempo ni de mirarse, y cierto, dentro de un círculo muy cerrado, muchos límites hasta que mucho tiempo después yo me di cuenta, bueno, fue cuando se terminó todo y quizás por eso que yo me siento tan bien en la libertad, porque cuando rompí con todo eso yo me sentí tan bien, porque me di cuenta de todo lo que había hecho y lo que había dejado a conciencia también en ese momento. Y por eso es la palabra libertad o límite, pero yo la subí, como dicen ustedes, pero siempre para mí todavía aún me hace un poco de ruido conmigo misma, ¿eh? A ver, ¿puedo o no? Sí puedo, pero sin hacer daño a los demás y con todas las previsiones, lo he hecho toda la vida. Entonces, siempre me cuesta, me pregunto, me repregunto y voy. Y así es como
que hoy yo me siento una persona entera, dueña de mis actos, de mis ganas, de mis no ganas, no sé, de decir me voy a sentar acá en el piso, me tomo mate. Esa decisión no la tengo. Porque empezaste a cuidarte, como dice Claudia. Tú antes, así, tú también tenías una elección. Tú elegías hacer las cosas que precisaban sin pensar, sin reconocer que querías otra cosa, o sea, sin aceptar que querías otra cosa. Nos cuesta, todos hemos pasado por esos momentos en que queremos algo, pero en realidad hacemos otra cosa porque es lo que se necesita, entonces no atinamos siquiera a reconocer que queremos. Entonces simplemente cuando sí nos damos cuenta y elegimos el mejor camino, que es elegimos cuidarnos un poco, no queremos volver atrás. Entonces de ahí es que como que casi siempre las palabras o las cosas que nos traen ese recuerdo nos asustan.